Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta primera tutoría que corresponde al primer bloque de la lengua de señas ecuatoriana. En esta primera imagen pueden ver a la FENASEC, a la Asociación de Sordos de Loja del Virgen del Cisne y también el escudo de la Unidad Educativa Hermano Ángel Pastrana. Esos tres escudos corresponden a las tres instituciones que trabajan con el fin de lograr una educación completa para las personas con discapacidad auditiva o conocidos también como personas sordas. Muy bien, el presente material que vamos a ver es proporcionado por la FENASEC y también ligados al manejo del diccionario de lengua de señas ecuatoriana conjuntamente. Bien, en este primer tema vamos a ver lo que es la historia de la persona sorda. Para poder hablar y entender un poco la historia de la persona sorda, vamos a realizar un análisis de esta imagen que tenemos aquí. En esta imagen vamos a analizar, miren, y tratar de ver los detalles que tienen esta. Miren, yo estoy ahorita en este momento encerrando en un círculo las partes que son llamativas en esta imagen. Miren, vamos a ver persona se comunica, ¿sí?, con la otra persona de acá, ¿sí? Lo más importante de esta imagen, que lo voy a hacer de otra manera, voy a subrayar de otra manera, es que miren cómo se comunica esta persona con este de acá. Ojo al detalle, los dos son sordos, ¿sí? La persona de aquí es oyente, que se fija, ¿no? Y está queriendo hablar o preguntarle algo a la persona. Miren ese niño de acá, la expresión de ese niño, cómo lo mira, ¿no? Y como el otro niño en cambio, miren cómo maneja la lengua de señas, ¿sí? Esos dos jóvenes de acá, que los podemos ver aquí, miren, son sordos. Les voy a resaltar la parte del oído. Miren, son sordos, ¿sí? Y se comunican entre sí por la lengua de señas. Entonces, para poder entender un poco y acercarnos a la historia de estas personas sordas, debemos entender que desde hace mucho tiempo atrás, en la historia nos cuentan que los sordos ya habían, en los tiempos de la iglesia, cuando Jesucristo ya vivía. En aquel entonces, Cristo, el que sanaba a las personas sordas, en ese tiempo le decían sordomudas, porque no le decían sordas, sino sordomudas. Entonces, ya se sabía desde mucho tiempo atrás este tipo de información. Dadas las circunstancias, la comunidad sorda comenzó a buscar formas de comunicarse. Entre ellas, buscó la ayuda entre ellos mismos, creando las propias señas y autoeducándose entre ellos mismos para que la comunidad fuera fuerte. Ok, sigamos. En esta segunda imagen podemos ver una comparación entre lo anterior y lo postmoderno o moderno. Prácticamente la persona sorda fue catalogado como una persona que no podía educarse, una persona que no tenía la disponibilidad de hacerlo, porque tenía su limitante del oído. Entonces, desde 1880, desde esta fecha, comenzó a ver la lucha de las personas sordas. Siempre hubo la discriminación hacia ellas y también el rechazo colectivo. No solamente eran las personas de la sociedad, sino también los mismos padres los que rechazaban a las personas, a sus hijos que salían con ese tipo de condición, ¿no? Entonces, resulta que las personas sordas tuvieron una fuerte lucha para poder reivindicar sus derechos. Aún así, los profesores, como pueden ver en esta diapositiva de aquí, este profesor de aquí, de esa segunda imagen, le está rechazando a la persona sorda, ¿sí? Que en este caso es este joven de aquí, que está asignándole. Y se puede entender en la imagen claramente que él está diciendo que él quiere estudiar, ¿no es verdad? Y aquí está su madre que le está hablando al profesor, pidiéndole, rogándole o haciéndole entender que su hijo desea estudiar. Este profesor de aquí no es que sea malo, ¿sí? Lo voy a resaltar, no es que sea malo el maestro, ¿sí?, sino que el maestro no tiene la capacitación o no tiene la experiencia, o mejor dicho, no ha sido expuesto a cómo tiene que educar a las personas sordas, ¿sí? Y entender que una persona sorda es un ser humano antes que nada. Ok, entonces, recordando la parte de aquí, tomemos en cuenta que desde este año de 1880 ha habido la lucha de las personas sordas. Un dato importante, yo les resalté la parte que dice discriminación, derechos y personas sordas. La palabra o los artículos los, de y las no las se toman en cuenta porque los chicos sordos o las personas sordas no las toman en cuenta, es decir, no las utilizan en su lenguaje de comunicación. Pero eso no significa que no la tengas que poner, tienes que ponerlas. Más adelante te aclararé más esas dudas y más situaciones más, bueno, otras situaciones más que, perdón la redundancia, que tengas que
que tenga que aclararles acerca de cómo tenemos que expresarnos con las personas sordas. Expresarnos, no escribir. Así que esa parte de escritura tienes que ponerla. No estoy diciendo que no la ponga, sino que ya vas a entender más adelante por qué razón hay esa variación. Bien, en el Congreso de Milán de 1880, como lo dije hace un momento, se reunió todo un grupo, ¿sí?, de los grandes profesores que enseñaban a los chicos sordos. Aquí está este grupo, ¿sí? Se reunieron toditos en una asamblea, ¿sí?, en Milán. Entonces lo que ellos decían es que el sordo tiene que aprender a hablar. Entonces lo que hicieron fue prohibir en las escuelas el uso de la lengua de señas, como estoy resaltando en este momento, y se obligó únicamente a que usaran el lenguaje oral. Entonces fue muy complicado para la comunidad sorda y los chicos sordos poder educarse. Miren, esa niña de aquí está tratando de hacer oralismo, ¿sí? Y el profesor está en la parte de atrás, ¿sí? Miren cómo le trata de hablar y la chica cómo trata de repetir, ¿no? Lo mismo sucede con el chico de acá. Le está emitiendo un sonido con la campanilla el maestro y está tratando de que él lo reconozca y lo reproduzca. Más que reproducirlo, perdón, la palabra correcta es que lo pueda identificar. Pero miren, ese chico es sordo y esa niña también es sorda. Cuando está con la X significa que son sordos profundos, entonces ellos no van a poder entender nada, tal vez ciertas vibraciones, pero no van a poder desarrollarse como tal. Una cosa muy importante, los maestros de aquel entonces, tantas pruebas que les hacían, se colocaban en distintas posiciones, casi no se ponían muy de frente. En esa imagen podemos ver que aquí está en la parte de atrás de la niña, y ese maestro debe ser colocado aquí, enfrente. ¿No es verdad? Sí, ¿verdad? Si él quería que le reconociera o le leyera los labios, tendría este maestro que haberse puesto en la parte de aquí atrás para que ella pueda, mediante la lectura labial con sus ojos, ¿sí?, le pueda entender lo que está hablando este maestro. Claro, si es que maneja la lectura labial. Ok. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. ¿Sí? No obstante, no olviden que este congreso fue el que prohibió prácticamente el uso de lengua de señas. Entonces, se decían muchas situaciones en torno a la lengua de señas. Una de ellas es que aquí está un ejemplo claro de cómo el maestro les oralizaba y teníamos la parte educativa que en ese entonces era así, la letra con sangre entra, ¿no? Les hablaba y ¿qué hacía el chico sordo? Simplemente así, agobiado y todo, tenía que adaptarse a lo que decía el maestro. O sea, había una obligación de él, maestro, hacia él, alumno, ¿sí? Y si en caso el maestro lo viera al alumno que está utilizando la lengua de señas, ¡ouch!, era un reglazo. Les prohibían el uso de su lengua natural. Entonces, ¿qué pasaba con el chico sordo? Hasta el chico sordo se decepcionaba de la misma educación, porque prácticamente los tenían obligados. Una parte muy importante que tienen que tomar en cuenta es que los grandes filósofos decían que la seña mata a la palabra. Por esa razón decían que no, que hacer señas está mal, porque si no oralizan, prácticamente nunca van a aprender a hablar. Y eso no es así. Un sordo profundo, por más que trate de oralizar, nunca va a llegar a tener un nivel oralista estupendo o mejor que el de cualquier otro chico sordo, o el de una persona oyente igual, ¿sí? Entonces, los chicos sordos por lo general utilizan siempre su lengua de señas, ¿sí? En esta imagen entonces nos aclara más la idea de cómo pasaron los chicos sordos de aquella época, ¿sí?, y en lo que han llegado a ser el día de hoy. Muy bien, vamos a la siguiente. Bien, para culminar esa primera parte de lo que se refiere a la breve introducción de la historia de los chicos sordos o de la comunidad de sordos, terminaríamos la parte de este video haciendo una aclaración. La lengua de señas fue inculcada por la misma comunidad sorda. Ellos mismos desarrollaron su propio abecedario, su propio lenguaje, ¿sí? Además de ellos conviven en una sociedad igual que la de nosotros y de hecho inclusiva, porque ellos tratan de enseñar a personas oyentes un lenguaje para que las personas oyentes seamos un puente de comunicación entre las demás personas. Pero tomen en cuenta lo siguiente, el aprender lengua de señas no te implica que seas una persona sorda, no, sino que tú eres un usuario de lengua de señas, ¿sí? Eso para que lo tengas muy en cuenta. Y esa fue una breve introducción. Más adelante vamos a analizar más acerca de la historia de las personas sordas. El tema que vamos a ver a continuación es paradigmas sociales de la sordera, que lo vamos a ver en el siguiente video.